ahí mismo donde están, a que inclinen sus rostros para orar. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, háblanos a través de tu palabra. Permite que el mensaje de esta noche pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Que salgamos de acá con la convicción y la seguridad que tenemos un Dios que nos ama, que nos salvó por gracia, porque no lo merecíamos. Y en esta noche, en vez de estar tan atentos a otras cosas, que nos concentremos en la gracia, el amor y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, el título del mensaje en esta noche. El título es un título un poco sugerente, a la vez es un título que es básicamente un refrán no tan refinado. Es un refrán popular que usted puede encontrarlo en cualquier lugar, en cualquier idioma, en cualquier país, en cualquier nación. Usted quizás haya escuchado esta frase anteriormente. Ahí usted va a notar en la pantalla, si usted puede mirar en esta hora, usted va a notar que a mi mano derecha, quizás le queda a su izquierda en su hogar, hay un perrito con un hueso delante que no es real. Por eso el título de esta noche es A otro perro con ese hueso. Y aunque no es un refrán muy fino, pero es un refrán que encierra una gran verdad. Y usted va a decir, bueno, pastor, ¿y ese refrán de dónde salió? ¿Dónde fue la primera vez que se dijo ese refrán? ¿Quién fue su autor? Y los refranes por lo general son de personas que han tenido una experiencia en la vida, y esta experiencia en la vida la han llevado de una manera maravillosa a una frase pequeña que encierra gran sabiduría. Y por eso alguien, no sabemos quién es el autor de esta frase, dijo lo siguiente: a otro perro con ese hueso. Pero esta frase se remonta a años bien antiguos. Por ejemplo, se encuentra en la obra literaria La Crónica de Adramón, y es un autor desconocido. Esto fue en el año 1530. Pero buscando un poquitico dijo, bueno, quisiera encontrar esta frase, a otro perro con ese hueso, en una obra literaria que todo el mundo conozca. ¿Y saben dónde aparece la frase, a otro perro con ese hueso? Aunque no es una frase refinada, aparece en el libro de Don Quijote de la Mancha, es decir, el ingenioso hidalgo. ¿Quién no ha leído esta obra literaria que ha trascendido todas las generaciones? Es decir, en el año 1605, en esta obra literaria, aunque la obra más antigua que se encuentra esta frase fue en el 1530, pero en el 1605 ya existía esta frase, la cual se incluye en el libro de Miguel de Cervantes. Él en el libro Don Quijote de la Mancha, que todos conocemos, a lo mejor la gran mayoría, algunos quizás no, pero la gran mayoría lo hemos estudiado en primaria y hemos leído quizás después la historia de Don Quijote de la Mancha. Usted va a notar que esta frase, a otro perro con ese hueso, ya existía desde hace mucho tiempo. Es decir, que antes de que usted naciera, ya esa frase existía. Pero ¿qué quiere decir esta frase en sí? Si usted nota nuestra pantalla, va a notar que el perrito está frente al hueso. Y mire, querido hermano, si a un perro usted le tira un hueso de verdad, ¿qué hace el perro? Al momento lo va a morder. Pero el perro de esta imagen, como el hueso no es de verdad, él está mirándolo como diciendo, no, ese hueso no es real, así que a otro perro con ese hueso. Esta frase se usa cuando alguien viene a usted a quererle vender una mentira por verdad. Y cuando alguien viene a usted a quererle vender una mentira por verdad, usted le va a decir a ese alguien, a otro perro con ese hueso. En otras palabras, cuando usted ve que alguien viene a engañarle, cuando usted ve que alguien viene con palabras dulces y usted se da cuenta que detrás de eso hay una mala intención, usted va a usar la frase, a otro perro con ese hueso.
Es decir, que esta frase nos está enseñando en esta noche que nosotros tenemos que ser cautelosos cuando alguien viene a contarnos algo, a decirnos algo, porque hay muchas personas que vienen queriéndonos tomar por tontos. Por lo general las personas dicen, este es cristiano, yo lo voy a tomar de tonto, pero la palabra de Dios dice que debemos ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Pero en esta noche yo quiero centrarme en algo esencial. Hoy día estamos viviendo una situación bien difícil y en nuestras mentes hay una idea que da vueltas. Y no solo da vueltas, usted escucha quizás las personas hablando y diciendo, todo esto que está pasando es culpa de Dios. Todo esto que está pasando es culpa de Dios. Y las personas vienen a ti con esta interrogante, o te vienen y te desafían y te dicen, a ver, pastor, explíqueme esto que está pasando. ¿Dónde está Dios sentado? ¿Qué pasa que Dios no responde? ¿Por qué tantas personas muriendo? Pero ¿saben quién está detrás de todo esto? Un personaje llamado Satanás. Y por eso en esta noche yo quiero desafiarte, querido hermano que me estás escuchando. Si el diablo viene a tu vida, si el diablo viene a tu mente, si el diablo viene tratando de engañarte, dile al diablo este refrán: Satanás, a otro perro con ese hueso, porque yo sé en el Dios que he creído. Y pase lo que pase en mi vida, no te preocupes, vete a engañar a otra persona, porque yo sé quién es Jehová de los ejércitos. Pero queridos hermanos, hoy día todo el sufrimiento que existe, todo lo que está sucediendo acá, tiene un origen. Y el origen de este sufrimiento no es la tierra. El origen de todo este sufrimiento comenzó en el cielo. En el cielo, Satanás quería sentarse en el trono de Dios. Satanás, me dice la palabra de Dios, que era el cuarto hombre en el cielo. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucedió? Satanás era el jefe de los coros celestiales. Y allá en el cielo, donde toda la felicidad, donde toda la armonía, donde toda la alegría, el diablo no se sintió conforme. ¿Y sabes qué comenzó a hacer el diablo? Comenzó a engañar, como lo hizo con Adán y Eva. ¿Y sabes qué comenzó a hacer el diablo? Comenzó a buscar seguidores, comenzó a hablar con ángeles y casi que se lleva la mitad de los ángeles del cielo. ¿Y sabes por qué Satanás lo hizo? Porque Satanás dijo, bueno, yo conozco a Dios, yo sé cómo es Dios, así que cuando Dios se dé cuenta de que yo tengo a una gran parte de los ángeles convencidos con mi doctrina, con el enredo que yo he hecho, entonces, como conozco el corazón de Dios, Satanás sí sabe bien lo bueno que es Dios. Entonces Satanás dijo, ahora cuando yo le muestre a Dios que hay una gran parte de ángeles que se quieren ir conmigo, Dios va a decir, Satanás, por malo que tú seas, te quedas aquí en el cielo, vamos a negociar. Pero ¿saben qué pasa, queridos hermanos? Que ¿quién puede engañar a Dios? Dios, diría yo, hablando hasta cierto punto, le dio a entender a Satanás lo mismo. Satanás, tranquilo, a otro perro con ese hueso. Y Satanás le dijo, Dios, tengo un grupo de ángeles que se quieren ir conmigo, que están convencidos que tú eres un tirano, que tú eres un Dios que no eres amor. Y miren, hermanos, Dios podía haber destruido a Satanás en el momento, como podía parar esta pandemia en el momento. Pero tenemos que entender que Dios conoce el fin desde el principio. Y todo lo que tú estás mirando hoy como una calamidad, Dios al final sabe que va a redundar en una bendición, aunque ahora no estemos viendo esto. ¿Y qué aconteció, queridos hermanos? Satanás fue expulsado del cielo después de una gran batalla. Y dice el libro Historia de la Redención que el diablo vino llorando diciendo, dame una oportunidad, pero ya Jesús le había dado muchas oportunidades. Y dice una cita inspirada, que allí Jesucristo llora y le dice a Satanás, te tienes que ir porque yo no puedo poner en juego la atmósfera del cielo.
Y dice que cuando los ángeles leales vieron a Satanás con la altanería que estaba hablando, se sintieron bien tristes al ver que había engañado a muchas personas. Y te digo, querido hermano, Satanás descendió a esta tierra, engañó a Adán y a Eva y sigue con el mismo cuento y la misma historia. Y hoy día, en el siglo XXI, quiere venir a poner en tu mente que todo esto que está pasando es porque Dios es malo, es un Dios tirano, es un Dios que quiere que nos fijemos en Él, trayendo malas cosas a nuestras vidas. Y es verdad que Dios a veces permite que vengan cosas difíciles a nuestra vida, pero tenemos que entender, queridos hermanos, que Dios fue, es y seguirá siempre siendo bueno. Pero el diablo quiere ponernos a dudar en este momento difícil. Quiere ponernos a pensar, ¿será que Dios está contigo? ¿Será que Dios te ama? En estas reuniones, hoy mismo tuvimos reunión de pastores de toda la conferencia. Y 2 pastores decían, perdí a mi sobrino en Nueva York por este virus. Y otro también dijo, perdí a mi sobrino en Nueva York con este virus. Y otro dijo, perdí a mi tío en Nueva York por este virus. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿será que realmente Dios es bueno? ¿Será que realmente Dios está con nosotros? ¿Será que Dios realmente está con nuestras familias? Quizás estoy hablando para alguien ahora mismo que es cristiano, se ha entregado a Dios, está consagrado a Dios, está en una sala, algún familiar de él, quizás alguien está entubado, alguien está pasando por un momento difícil y se estará preguntando, ¿será que Dios es real? ¿Será que Dios realmente es bueno? ¿Será que realmente vale la pena haber confiado en Dios, haber entregado mi vida a Dios de todo corazón? Querido hermano, el diablo no ha cambiado su estrategia. Él quiere hacernos pensar que Dios es malo. Y aunque a veces suceden cosas malas y Dios permite que pasen cosas malas, dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué cosa es? Es amor. Dios es realmente bueno. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros como seres humanos no hacemos lo que debemos hacer. Suceden cosas malas en la vida y entonces después que vemos todos los resultados maléficos por nuestras malas decisiones o los resultados malos en nuestras vidas, para usar una palabra más suave, entonces queremos culpar a Dios. Pero tenemos que entender en esta hora, queridos hermanos, que detrás de toda estrategia de esta estrategia de culpar a Dios se encuentra alguien llamado Satanás, que comenzó su rebelión en el cielo y quiere venir a la tierra a engañarnos a nosotros hoy día. Muchas veces él ha traído ese pensamiento a mi mente, pero hoy yo le digo a Satanás, Satanás, mi Dios es bueno, a otro perro con ese hueso. No tengo dinero en mi cuenta de banco, hay crisis, hay situaciones difíciles en mi vida, puede estar pasando lo que esté pasando, pero yo creo que Dios es, fue y seguirá siendo bueno. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Nahum, capítulo 1 del libro de Nahum, versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente Dios es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Qué te quiero decir, querido hermano? Tenemos un Dios que fue, es y seguirá siendo bueno. Dice el texto bíblico que ciertamente Dios es bueno. Y mira lo que sigue diciendo el texto. Él es fortaleza en el día de la angustia. Pregunto, queridos hermanos, el profeta Nahum está hablando acerca de la profecía de Sennacherib cuando vino a invadir la nación de Israel. Si nosotros miramos hoy día lo que está pasando, este texto no nos está hablando a nosotros hoy día, también como le habló a la gente en el tiempo del profeta Nahum. Hoy día nosotros podemos decir con toda seguridad, Satanás, a otro perro con ese hueso, porque la palabra de Dios dice que ciertamente Dios es bueno. Pero Satanás te va a decir, sí, Dios es bueno, pero estás pasando por el tiempo de angustia. Mira lo que dice Nahum, ciertamente Dios es bueno y en el tiempo de angustia es fortaleza, alabado sea Dios. Pero además dice el texto bíblico, Jehová no solamente es bueno en el tiempo de la angustia,
sino que Jehová conoce a las personas que deciden confiar en Él. Alabado sea Dios. Así que si Satanás hubiese venido a la mente del profeta Nahum, Nahum le hubiese dicho a Satanás: Satanás, yo te conozco bien. El Dios en el cual yo creo es bueno. Y no solamente es bueno cuando no hay coronavirus, es bueno cuando hay coronavirus, porque para nadie es un secreto que estamos viviendo en tiempos de angustia. Estamos viviendo en tiempos bien difíciles hoy día. Pero dice el texto bíblico que aun cuando viene el tiempo de angustia, Jehová continúa siendo bueno. Y yo alabo el nombre de Dios por eso. Querido hermano, en este momento difícil de dolor y de sufrimiento, entra en tu mente este pensamiento: dile a Satanás: Satanás, a otro perro con ese hueso, porque yo sí sé que el Dios que tengo fue y seguirá siendo bueno. Dile esto a Dios. En la palabra de Dios encontramos una historia maravillosa en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Dice el texto bíblico que Sennacherib venía a invadir Jerusalén. Y cuando Sennacherib está a punto de invadir la ciudad de Jerusalén, él le manda a decir a Ezequías: Ezequías, mejor ríndete. ¿Y saben qué sucedió? Ezequías le dijo: no me voy a rendir. ¿Y sabes qué hizo Sennacherib? Usó la misma estrategia que usa Satanás. Envió, y si usted se lee el contexto del capítulo 32, él envía a emisarios de él para que vayan a conversar en el muro de la ciudad. Ahora, los asirios eran gente terrible, te quitaban la piel, acababan con tu vida. Habían arrasado, es como decir, enfrentarte a los Estados Unidos de Norteamérica hoy día. Si los Estados Unidos despliegan contra cualquier país toda su artillería, no dura 2 segundos ese otro país. Y en ese tiempo Ezequías decidió desafiar a esa gran nación, porque Ezequías sabía que su Dios fue, es y seguiría siendo bueno con él. ¿Y sabes qué hizo Sennacherib? Trató de traer la duda a la mente de estas personas. ¿Y saben qué fue lo que hizo él? Impresionante. Él envió a emisarios de él para hablarles un poquitico y asustar a la nación de Israel. Notemos, capítulo 32, versículo 9. Mira lo que dice el texto bíblico. Después de esto, Sennacherib, rey de los sirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Nota esto: así que ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir al sitio de Jerusalén? No os engañéis, Ezequías, para entregaros a muerte, a hambre y sed, cuando él dice: Jehová nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Siria. Verso 12. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: solo delante de este altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Él les está preguntando. Estos son los embajadores que van allí a tratar de traer duda al pueblo. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho y todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esta tierra liberar sus tierras de mis manos? Aquí está hablando Sennacherib, el prepotente. ¿Qué Dios hubo de entre los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudieron salvar a sus pueblos de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios? Ahora refiriéndose, note que en su Biblia esta palabra Dios está en mayúscula. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ninguno de los dioses de aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y si usted sigue leyendo este capítulo, usted va a notar que hay un punto que dice el texto bíblico de la siguiente manera: ¿acaso el rey? Y tienes que entender un poquitico, hacerte un poco de historia. La nación de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur.
Ahora, el reino del norte había sido destruido completamente. Para este tiempo del contexto bíblico solo quedaba el reino del sur y solo quedaba allí la pequeña ciudad de Jerusalén. Solo quedaban 2 tribus tranquilitas allí, sufriendo quizás este sitio. Y ahora, ¿qué sucedió? Los asirios habían eliminado 10 tribus de Israel por completo. Y ahora él los desafía y les dice que Ezequías no los engañe. ¿Acaso el Dios de aquellas 10 tribus no era el mismo Dios de ustedes? Pero Ezequías conocía bien a Dios. ¿Y sabes qué le dijo Ezequías a Sennacherib? Sennacherib, a otro perro con ese hueso. Ciertamente, dice el texto bíblico en el libro de Nahum, hablando de la profecía de los asirios, Dios es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que deciden confiar en Él. Querido hermano, en este tiempo de angustia, quizás tú puedas desanimarte, pero yo te insto a que te animes, a que confíes en Dios, porque Dios está a tu lado y Él sigue siendo bueno. Dile a Satanás, vete a otro lugar con esa historia tuya, ya la conozco, lo tienes todo gastado, intenta de otra manera, porque mi vida es de Jehová, Jehová realmente es bueno. Y ahora Sennacherib quiere seducir a la nación de Dios con el mismo engaño de Satanás. ¿Acaso aquellas 10 tribus no creían en Jehová? Ustedes no creen en ese mismo Dios. Y si Dios no libró a aquellas 10 tribus, ¿por qué los va a librar a ustedes? El diablo también trae muchas fraseologías a nuestra vida hoy día. Y te puede decir, ¿cuántos adventistas murieron en Italia? ¿Cuántos adventistas murieron en España? ¿Cuántos adventistas han muerto en la ciudad de Nueva York? Ahora Satanás viene a nuestras mentes y nos dice, ¿tú crees que tu Dios te va a poder proteger? ¿Tú crees que tu Dios te va a poder librar? ¿Será que tu Dios tiene poder? Esto es lo que está queriendo decir Sennacherib acá. Cuando le dice a los israelitas que quedan en Jerusalén, si no libró a las tribus que estaban allí, las 10 del norte, no era ese mismo Dios al que adoraban, ¿por qué los va a librar a ustedes? Dile a Satanás, Satanás, a otro perro con ese hueso, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que es bueno. Y aun si permite que nosotros lleguemos a morir, Él tiene algún propósito con mi vida. Querido hermano, no seas presa del pánico. Eso es lo que quiere el diablo. No comiences a cuestionar a Dios, porque cuando comienzas a cuestionar a Dios y a hacerte un sinnúmero de preguntas, ¿sabes qué sucede? Te atrapa el miedo. Muchas personas me llaman, pastor, ¿y ahora qué va a pasar? Y aquí, y que si toqué esto y fui a lo otro. Sí, haz todo lo posible. Pero recuerda que pase lo que pase con tu vida, Dios es bueno. Y aún las malas cosas que puedan suceder terminan siendo de bendición para la honra y la gloria de Dios. Porque Dios es bueno. Recuerda que este conflicto comenzó en el cielo con Satanás. Y la misma estrategia que Satanás usó en el cielo, la usó con Adán y Eva, la usó este mismo Sennacherib, siempre trayendo la duda, siempre viniendo con un discurso para poderte engañar. Pero asimismo, como los ángeles leales, como lo llama la inspiración, se mantuvieron firmes de parte de Dios porque conocían a Dios. Asimismo, como muchos cristianos aún yendo a la hoguera en el tiempo de angustias dijeron, mi vida es de Jesús, nada me va a hacer retractarme. Hoy día en el siglo XXI, viviendo este tiempo de angustia, cuando el diablo venga a decirte, ¿por qué cristianos mueren? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Tú mantente firme y dile a Dios, a Satanás dile, Satanás, a otro perro con ese hueso. Yo conozco al Dios que yo creo y aún después de deshecha esta mi carne, yo sé que he de ver en gloria a mi Dios por toda la eternidad. Tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Dios en tiempos difíciles. Y Ezequías lo hizo. Ezequías confió en Dios. Y cuando Sennacherib mismo se sintió prepotente y fue a tratar de hacer cumplir sus palabras, el ángel de Jehová se levantó. Y cuando se levanta el ángel de Jehová, ¿sabes quién se está levantando? El mismo Jesucristo, el nombre de guerra de Jesús. Y peleó por Ezequías, porque Jehová es bueno.
Fue el mismo ángel que se levantó a pelear en el cielo contra Satanás y lo expulsó del cielo. Fue el mismo ángel que se levantó y peleó contra Satanás en esta ocasión, porque si Satanás hubiese logrado que Sennacherib destruyera Jerusalén, hubiese borrado la historia del pueblo de Dios. Y esta crisis que está pasando, querido hermano, no va a hacer que se apague el amor que tienen los cristianos por Dios, y que los cristianos no vamos a parar de predicar y de decir que Dios es bueno, aunque la gente diga otra cosa. A otro perro Satanás con ese hueso. Y el mismo ángel que se levantó en el cielo y expulsó a Satanás a la tierra, o no a la tierra, sino lo expulsó del cielo, y después él vino y engañó a los padres nuestros, Adán y a Eva, es el mismo Satanás ahora que se levantó contra la nación de Jerusalén y contra Ezequías. Pero dice el texto y la historia que se levantó el ángel de Jehová esa noche y detuvo esa plaga de destrucción y de muerte que venía para la nación de Israel. Y 185,000 hombres de los más valientes murieron. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Sennacherib, símbolo del diablo, regresó a su nación y allí murió por mano de sus propios hijos. ¿Qué quiero decirte con esto, querido hermano? Lo que quiero decirte en esta noche es lo siguiente: el pueblo de Dios en esa ocasión triunfó porque Ezequías supo decirle a Sennacherib, símbolo del diablo, a otro perro con ese hueso. Los ángeles leales en el cielo no se dejaron engañar a Satanás, porque al conocer a Dios ellos le dijeron a Satanás: todo lo que tú nos estás diciendo no nos coordina con lo que vemos de Dios. Le dijeron a Satanás, a otro perro con ese hueso. Al final, aunque Adán y Eva fallaron, le supieron decir a Satanás: tú nos engañaste una vez, pero nuestras vidas van a ser de Dios. Satanás, a otro perro con ese hueso. A través de la historia vemos a José sufriendo. José también le supo decir a Dios, lejos de su familia, sufriendo como esclavo, padeciendo prisión. Cuando Satanás vino a decirle: ¿por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no te acuestas con esta mujer? ¿Por qué no niegas a Dios? ¿Dónde está Dios en tu vida? José le supo decir a otro perro con ese hueso. Así que a lo largo de la historia de este mundo, usted va a notar que el mismo Jesús, cuando fue tentado, le dijo a Satanás: vete, Satanás, a otro perro con ese hueso. Aún en la cruz, Cristo, allí en la cruz, Satanás queriendo acabar con él, las personas gritándole, Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: si ellos supieran cuánto Dios los ama y cuánto los amo yo como Dios, que he venido a dar mi vida en la cruz, ellos dirían: Satanás, ese engaño que nos estás diciendo no nos cuadra. A otro perro, Satanás con otro hueso. Querido hermano, si estás pasando por un momento difícil hoy, miércoles, estás pasando por un momento de angustia, de dificultad, donde no ves el futuro claro, aférrate al amor de Dios. Aférrate al brazo poderoso de Dios. Solamente en este tiempo de angustia, aferrados al brazo poderoso de Dios, podremos vencer. Termino diciéndote lo que dice el profeta Nahum: ciertamente Dios es bueno. Y te digo algo más: Dios fue, es y seguirá siendo bueno. Dios es fortaleza en el día de angustia. Si estuviéramos leyendo este texto, trayéndolo hoy día, diríamos: ciertamente Dios es bueno. Es fortaleza en el tiempo del coronavirus. Y Dios conoce a los que deciden confiar en Él. Si tú en esta noche decides confiar en Dios y le dices a Dios: Dios, pase lo que pase, yo voy a confiar en ti, estoy convencido que el amor de Dios vendrá a tu corazón. Y cuando la duda puede invadir tu vida, tú vas a decirle a Satanás: Satanás, ya yo te conozco, ya yo sé por dónde tú vienes. A otro perro con ese hueso. Yo sé que mi Redentor vive, y al final, después que pase por este mundo de sufrimiento, estaré con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Nunca dudemos del amor de nuestro Dios. Así que en esta ocasión quisiera invitarles a cantar el himno ahí en la comodidad de su hogar: Oh amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si fuera tinta todo el mar si fuera tinta,
y todo el cielo un gran papel, no alcanzaría para nosotros poder expresar cuán grande es el amor de Dios. Así que en la comodidad de tu casa, no te vayas todavía de la transmisión. Quiero orar por ti, quiero bendecir a tu familia, quiero orar para que tú le puedas decir a Satanás: Satanás, no me engañas a otro perro con ese hueso. Toma allí un himnario en tu hogar, o vamos a poner la letra en pantalla. Pero yo quiero invitarte a que tú cantes en esta hora con alegría, con regocijo.